La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La penetración de la televisión nos hace pensar en su capacidad de influir en las sociedades actuales. Por eso es muy importante saber cómo perciben los contenidos noticiosos e informativos las audiencias. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y bienvenidos a este especial acerca de cómo es la información, cómo le llega a ustedes los televidentes. Para conocer más acerca del Digital News Report 2023, invitamos al programa al autor de este informe en Colombia, Víctor García Perdomo, de la Universidad de La Sabana. ¿Cómo se define la confiabilidad en los medios de comunicación? La credibilidad en los medios de comunicación depende de muchos factores, entre ellos la confianza que las audiencias tengan en la organización y los periodistas, en la calidad de los contenidos que se generan y en la percepción que tenga la audiencia de que el medio hace algo por las comunidades y la sociedad. ¿Cómo se encuentra la confiabilidad de los medios de comunicación colombianos con respecto a lo que dice el informe? La confianza hacia las noticias en Colombia tiene dos movimientos contrarios este año. Por un lado, desde 2021 se ha reducido de un 40 a un 35% la confianza general de las personas hacia las noticias. Sin embargo, los resultados del Digital News Report 2023 muestran un aumento generalizado en la confianza hacia las marcas de medios que medimos, una muy buena noticia para los medios de comunicación. El caso de la televisión pública y de algunos medios con ciertas características alternativas o locales es bien interesante para la televisión informativa dominada por los dos grandes canales de televisión. ¿Qué puede hacer el periodismo colombiano para recuperar esa credibilidad que ha perdido últimamente? Lo primero es generar un gran debate público sobre la polarización política y el sesgo informativo. Lo segundo es ser más críticos frente a la desinformación circulante en red y ahondar más en los temas y en la investigación de los problemas sociales. El tercero es acercarse cada vez más a las audiencias. El hecho de que los medios locales tengan más credibilidad a veces que los nacionales tienen que ver con la cercanía de esos medios a los problemas reales de la ciudadanía. ¿Existe una competencia entre influenciadores y periodistas en las redes sociales? Por segundo año consecutivo, el Digital News Report muestra que en Colombia la gente pone más atención a los periodistas, comentaristas e influencers que a las mismas marcas de medios. Esto, por supuesto, impone un reto hacia el futuro para los medios de comunicación que deben entender cómo manejar esa popularidad de sus presentadores y periodistas en beneficio de los medios y al mismo tiempo integrar algunas de las prácticas de los influencers en su quehacer periodístico, obviamente con todos los sistemas periodísticos y éticos que conoce la profesión. En las redes sociales cada persona ve y lee lo que quiere. ¿Qué reto le plantea eso al periodismo, llamémoslo profesional? Las redes sociales, las plataformas y los algoritmos tienen la potencialidad de caracterizar a las personas de acuerdo con sus gustos y preferencias políticas. Eso a veces genera ciertos sesgos cognitivos que nos hacen rodearnos de personas que piensan de forma muy similar a nosotros y nos expone a las mismas ideas y contenidos. En ambientes polarizados políticamente como el de Colombia, eso no es bueno porque la gente tiende a reafirmar en esos espacios sus visiones radicales sobre la política y la sociedad. Lo mejor para la democracia es hacer un esfuerzo por entender la perspectiva del otro a fin de establecer un diálogo que rompa con esos mensajes de odio y violencia que ahora rodean a las redes sociales. En el programa estuvo Jairo Patiño, director del noticiero RTVC Noticias, y con él hablamos acerca de la confiabilidad de la información que allí se emite. Jairo, cuéntenos, ¿qué significa para RTVC Noticias estar en el segundo lugar de confiabilidad entre los noticieros de televisión del país, según el reporte reciente del Digital News Report?
Pues Eduardo, es una noticia que la verdad recibimos con muchísima satisfacción, que celebramos aquí intensamente en el grupo del noticiero de RTVC Noticias. Como usted lo decía, es este instituto que hace esta medición, que hace este estudio, es un estudio muy serio y pues digamos, yo casi que lo podría calificar de sorprendentemente por segundo año consecutivo, estamos en el segundo puesto y eso pues es realmente un síntoma o un indicio de todo lo que se hace en este noticiero y de lo que está conectando este noticiero con la gente. Así lo acaba de determinar el reporte anual del Instituto Reuters, que en su capítulo Colombia muestra a RTVC Noticias de Señal Colombia en el segundo lugar en el índice de confianza entre los principales medios informativos del país. ¿Cuáles son las características del trabajo que ustedes hacen para lograr ese grado de confiabilidad, ¿no? Es decir, arranquemos que es el noticiero de la televisión pública, el Estado, siempre eso genera desconfianza a veces. ¿Cómo han logrado ustedes esa confiabilidad entre las audiencias? Yo creo que la gente y las audiencias han empezado a entender un poco la separación que hay entre Estado y gobierno. Es decir, el Estado somos todos. Entonces este es el noticiero es de la gente, de los ciudadanos. Y eso es lo que hacemos y lo hemos intentado hacer con una cosa que está en la definición misma del periodismo, que es el equilibrio y la independencia. Entonces, por supuesto que hacemos el registro de las actividades del gobierno, ni nos tratamos de ser presidente de la República, pero también registramos los otros hechos, también le damos voces a todos los actores un poco de la información en el país, con todas las voces, con todas las opiniones, con equilibrio, pero trataba de hacer el contexto también de la información y por supuesto pues me parece importante que este estudio refleja es la percepción de la gente. La gente percibe que en este noticiero encuentra un crisol de información y de voces para estar informado. Eso me parece satisfactorio hasta ahora. ¿Qué retos enfrenta el periodismo en la televisión, con las audiencias, ahora que hay todos estos cambios, todo este tema de las redes sociales, en fin? Sí, eso está, digamos que yo podría decirlo sobreanalizado. Está toda la oferta de información que está en las redes sociales de comunicación tradicional. Yo creo que el periodismo en este momento lo que ha hecho es ratificar su papel, que es el papel de pararse en una posición neutral a informar. El periodismo que está tomando partido está haciendo más poco el papel de las redes sociales, donde por supuesto no se hace periodismo. Un poco el papel del periodismo, o sea, la herramienta esta de servicio de informar, pues tiene que tener unos estándares de calidad, por ejemplo, la confirmación de los hechos, el contexto de los mismos, para que cuando la gente, que estábamos hablando en esta charla de grado de confianza, se sienta en el noticiero, pues tenga la tranquilidad de que lo que está viendo ahí es verdad, es decir, son hechos veraces, que lo está diciendo un medio de comunicación serio, un noticiero de televisión que está en este momento, digamos, según ese estudio calificado como de confianza a la gente en él. Aquí hacemos periodismo. El profesor e investigador Diego Mauricio Cortés nos habló acerca de la autonomía indígena en los medios de comunicación en Colombia. Diego, de acuerdo con su estudio, ¿cómo ha sido la representación indígena en los medios de comunicación en Colombia? Y a lo largo del tiempo ha habido cambios, ha habido progresos. ¿Cómo ha sido la cosa? Bueno, yo en el 2016 publiqué un artículo sobre cómo los medios colombianos, medios masivos, habían cubierto la marcha del 2008 indígena, la cual fue hasta ese momento una de las más largas y más numerosas de la historia. Dicho artículo muestra que por un lado fueron invisibilizadas las voces indígenas y por otro lado fueron estigmatizados. Lo que sí creo es que de la fecha acá ha cambiado un poco la representación, especialmente por esfuerzos desde la televisión pública, donde se le ha abierto las puertas a productores indígenas. Pero también creo que los medios masivos han logrado tener un poco más de conciencia de esa Colombia que casi no se reporta en los medios masivos. Durante años, posiciones editoriales de algunos medios y periodistas que nos califican, por ejemplo, como borregos y terroristas y otros calificativos estigmatizantes a nosotros los pueblos indígenas, nos han señalado y nos han puesto en riesgo nuestra vida y nuestros territorios. ¿Cuáles son las causas de que los temas indígenas se representen como se representan en los medios de comunicación en Colombia?
Bueno, por una parte, la monopolización de los medios, problemas con las prácticas del periodismo y algunos problemas especialmente para ejercer el periodismo desde las regiones, unas situaciones muy precarias de condiciones laborales y muchas presiones políticas para los periodistas. ¿Qué consecuencias les trae a las minorías étnicas de que las representen de esa manera? Bueno, yo creo que en términos de las consecuencias es en términos de seguridad para aquellos que son estigmatizados. Digamos que la invisibilización y el uniformamiento, digámoslo así, del mundo indígena, lo cual es problemático porque esconde la riqueza cultural, política de los pueblos. ¿Qué consecuencias le trae a la sociedad colombiana en general que se discrimine de esa manera a las minorías étnicas en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que una de las consecuencias más lamentables de esta situación es que perdemos una oportunidad de conocer, pues no solamente una riqueza cultural, sino una riqueza política, ecológica que es parte de Colombia, ¿no? ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación y el periodismo para superar esas formas de representar a las minorías étnicas del país? Pues digamos que una de las cosas para mejorar el cubrimiento de cómo se narra, cómo se muestra el mundo indígena, es precisamente trayendo a comunicadores indígenas, haciéndolos parte de la producción. Traer comunicadores, traer productores indígenas, amplía las posibilidades de tener unas conversaciones y una riqueza mediática mucho más amplia. Muy buenos días para todos los oyentes de Inga Estéreo 98.1. Un saludo muy especial de parte del Cabildo Menor de Comunicaciones. En este día, saludo súper cordial para toda la gente que siempre está pendiente de Inga Estéreo. Para entender un poco más cómo es la representación indígena en los medios de comunicación en Colombia, nos acompañó en el programa Sandra Chindoy, presentadora de RTBC Noticias y que forma parte de la comunidad Kamentzá. Sandra, ¿cómo sienten los pueblos indígenas que los representan en los medios de comunicación en Colombia? Bueno, para este análisis es muy importante tener en cuenta la narrativa que han hecho los medios de comunicación sobre los pueblos indígenas. Lo primero es que hay una narrativa exotizada de nosotros como pueblos, entonces nos toman como un actor de entretenimiento cultural ancestral, desconociendo nuestra resistencia cultural y milenaria en el país. Lo segundo también tiene que ver con que hay una mirada de los pueblos indígenas como simplemente contestatarios, desdibujando las luchas históricas y sobre todo problemas estructurales que nos llevan a los pueblos indígenas a ser exigentes, a ser reivindicativos y sobre todo a proponerle cambios al país. Si nos siguen viendo como contestatarios, como sujetos exotizados y como actores que no somos políticos en el país, seguiremos reproduciendo las prácticas de discriminación y exclusión para los pueblos. ¿Cuáles prácticas periodísticas pueden catalogarse como discriminatorias o estigmatizantes? Una de las cosas que legitima el racismo y el desconocimiento de los pueblos indígenas tiene que ver con que los pueblos no somos escuchados. Mientras la realidad, mientras la vida de los pueblos indígenas siga siendo narrada por terceros, nosotros seguiremos siendo no la fuente primaria de la información, sino un objeto de la información, que puede ser manipulado a juicio o a criterio del medio que casi en todos los casos desconoce nuestras propias formas de conocimiento, nuestras formas de resistencia y sobre todo nuestras formas de vida. En su opinión, ¿por qué existen esas formas estigmatizantes de narrar a las comunidades indígenas? ¿Y qué esperan los pueblos indígenas de los medios de comunicación en Colombia, del periodismo? Bueno, considero que Colombia a estas alturas no ha logrado sanar la herida que nos causó la colonización. Y es que estamos colonizados en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. Como decía un gran autor, Paulo Freire, decía, cuando
el oprimido quiere liberarse para ser opresor, no nos estamos liberando. ¿Qué esperamos los pueblos indígenas? Que nuestra voz, que nuestra lucha, que nuestra resistencia sea retratada con justicia en la información en los medios de comunicación. ¿Cómo se siente usted haciendo periodismo en la franja informativa de un canal de televisión pública? Bueno, me siento feliz, me siento contenta, me siento como una aprendiz. Todo lo que veo aquí es nuevo, pero sobre todo me siento tranquila porque lo que hoy está pasando en el noticiero de Señal Colombia tiene que ver con un hecho de justicia histórica para todos los pueblos indígenas del país. Por eso es muy importante hacer ese reconocimiento a la apertura de la diversidad étnica en la comunicación. Por eso hay que decir que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran consignados en nuestras leyes naturales, en nuestras leyes de origen, deben ser prioritarios. El periodista y analista político Néstor Rosanía nos habló en el programa acerca de cómo los medios de comunicación utilizan las imágenes para generar opiniones. ¿De qué manera se utilizan las imágenes para incidir en la manera como los espectadores perciben las guerras, los conflictos bélicos? Las imágenes pueden ser utilizadas en dos vías. Una, para mostrar y poder documentar qué es lo que está sucediendo en el territorio, qué es lo que está pasando en los hechos, cuáles son las condiciones que están viviendo las víctimas, quiénes son los victimarios, y contar y sacar una radiografía del lugar donde está sucediendo un conflicto. Entonces, hoy los medios de comunicación tienen dos papeles: no solo generar las imágenes, sino empezar a hacer ese filtro y ese catalizador para que las imágenes que lleguen a la audiencia tengan esa seguridad, que no son editadas y que no quieren realmente contar la historia de alguno de los que participan en la guerra. Las cámaras son herramientas de interés militar en los conflictos bélicos, en las guerras. Las cámaras han sido un objeto para poder documentar. A muchos les interesaba poder documentar qué era lo que sucedía, pero a otros evidentemente no les interesa. Y los corresponsales de guerra en un momento se convirtieron en los objetivos de muchos gobiernos, de muchas fuerzas militares del mundo, porque no querían que ellos sacaran a la luz pública qué era lo que estaba pasando. Es importantísimo porque esa es la forma que la sociedad tiene de conocer realmente qué está sucediendo en el conflicto. Bueno, hola, soy Mauricio Morales, soy periodista y fotógrafo cubriendo acá la situación en Cisjordania hace un par de semanas. Es importante saber que, bueno, claro, aunque el foco está siempre en Gaza, como corresponde, también en Cisjordania el incremento de la violencia es importante notarlo. ¿Qué retos deben afrontar los periodistas y los medios de comunicación para brindar un cubrimiento ético de las guerras, de los conflictos bélicos? Los periodistas aquí tienen una responsabilidad muy alta en términos éticos. Tienen que hacer las imágenes, pero siempre respetando los derechos humanos y la sensibilidad y el dolor de las víctimas. Jesús Abad Colorado, en el documental El Testigo, cuenta cómo cuando llegó a Bojayá, él vio la catástrofe que había ahí, cuerpos despedazados. Y él decía, yo podía haber tomado la foto de los cuerpos, pero lo que hizo fue que tomó la foto al Cristo, que quedó absolutamente mutilado, y con esa foto fue que el país se enteró de la tragedia de Bojayá. Él decía, la responsabilidad acá no era que con mi foto se generara más odio, era llevar a la reflexión, si así quedó el Cristo, ¿cómo quedaron las personas? Esa es la forma del enfoque. No está omitiendo nada, está contando y narrando lo que pasó, pero con el respeto absoluto hacia las víctimas. Entonces ahí viene el gran reto. ¿De qué manera las audiencias podrían formarse un criterio para elegir la información que consumen? Hoy nos llega mucha información a través de las redes sociales. Tenemos tanto las personas que están en los territorios que pueden estar suministrando la información, como los grandes medios que también son generadores de contenido. No se queden simplemente con lo que les dijo un medio. Hagan el ejercicio de empezar a contrastar en diferentes medios, y hoy que es tan fácil porque tenemos todo en el celular, y empezar a mirar si esa información sí es cierta, o por lo menos que sepamos qué dicen más actores, cómo se puede contrastar esa información.
Las diferentes guerras que se desarrollan en el mundo merecen que los comunicadores ofrezcan una información sin sesgos y que muestren ambas caras de la moneda. Sobre este tema hablamos con Mauricio Jaramillo Jacir, él es el director de En Contexto de la franja de opinión de Señal Colombia. ¿Qué importancia tiene comprender el contexto de las guerras? Es importante entender el contexto de las guerras y a los medios le corresponde esa labor, porque eso evita simplificaciones, evita lo peor que puede ocurrir en el contexto de los conflictos, y es que la gente se limite un poco a buenos y malos. Evita, por ejemplo, también que se expandan estereotipos. El contexto le permite a la gente entender mucho mejor el origen de fenómenos que son difícilmente comprensibles desde la lente humana, en este caso la violencia, porque pasa lo que estamos viendo en Gaza, que es muy doloroso. Entonces muchas veces para que la gente pueda entender lo que humanamente no se puede explicar, el contexto es clave. En la actualidad, ¿qué vacíos de información se ven en el cubrimiento de las guerras? Yo creo, Eduardo, que hay unas lagunas muy grandes de los medios en tres sentidos. Los principales vacíos: el primero tiene que ver con que muchas veces no manejan conceptos mínimos. Entonces, por ejemplo, se le adjudican factores religiosos a una guerra que es geopolítica. Entonces, lo primero es que hay muy poca precisión. En segundo lugar, los periodistas muchas veces no tienen suficiente cosmopolitismo para hablar de temas internacionales, y eso los lleva a imprecisiones. Y en tercer lugar, los medios tienen su propia agenda. Muchas veces no informan, no hablan de noticias porque no entra dentro de su línea editorial, y eso es muy grave. Entonces ahí hay un sesgo que termina por opacar la necesaria labor informativa. Entonces, en esa ética los medios tienen además que ser muy cuidadosos de todo lo que publiquen, lo tienen que contrastar, tienen que estar seguros, tienen que ser más rigurosos. Entonces todo el tema ético pasa por no caer hoy en la tentación de los clics y de la ampliación de la audiencia a expensas obviamente de la ética. En medio de tanta información que va, que viene en distintos medios de comunicación, en redes sociales, ¿qué se debe hacer para conseguir información confiable acerca de los conflictos bélicos? En primer lugar, los medios reconocidos, los medios que tienen un reconocimiento y un prestigio que han ganado. En segundo lugar, los medios que tienen corresponsales in situ: El País de España, Le Monde, Radio France International, BBC, Al Jazeera. Esos son medios en los que uno puede confiar. ¿Por qué? Porque hay una persona in situ que está diciendo: sí, yo vi, yo escuché, yo hablé, yo contrasté. Y tener cuidado en redes sociales. Hay que tratar de que muchas veces las cuentas, incluso las que tienen un chulo azul, son cuentas que se encargan de difundir noticias falsas. Hay que desconfiar de titulares que sean muy llamativos, que sean muy polémicos, porque generalmente allí hay un problema de veracidad. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que caen los periodistas y los medios de comunicación cuando cubren los conflictos bélicos, las guerras? Pues en cuanto a los errores más comunes, creo yo, el primero está en que los comunicadores difundan muchos de los prejuicios que tiene la gente en Colombia respecto a otras sociedades. En segundo lugar, muchas veces publicar informaciones sin la verificación correspondiente, muchas veces por el afán de la chiva, de la primicia. En el afán de hablar de la noticia, pues no darse el tiempo de explicar el contexto. Creo que esos son como los tres errores más comunes en los que incurren los medios de comunicación y los comunicadores. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la manera como los medios de comunicación transmiten la información a sus audiencias. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en X, antes conocido como Twitter, @SenalColombia, y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.
Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.